de lo que sigue, ¿no? Una vez que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, ¿cuál es el proceso? Porque pareciera que después de que uno dice, no, pues yo voy a seguir al Señor, entonces ya todo va a caminar sin obstáculos. Como que entonces ya decidimos vivir para Dios, entonces ya todo se va a alinear, ¿no? Aquella cosa que estaba fuera del lugar, viene y se acomoda. Aquel otro problema, viene y se acomoda. Y entonces nosotros pensamos que, bueno, tomamos una decisión correcta. Bueno, pues entonces ya vamos a ir como en tobogán. Ayer había toboganes ahí, vimos cómo estaban aventando los chavitos y no, hombre. O sea, bien padre. No es así, la vida cristiana tiene cuestas hacia arriba. ¿Cuántos dicen amén? Hay situaciones difíciles que son todas parte del entrenamiento que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Pero quiero que estemos alertas de que en nosotros todavía existe, aunque nos bautizamos, existe una vieja naturaleza. Amén. Fíjese que esto suena así raro, pero así es, ¿no? Hay algo en nuestra naturaleza carnal que no desaparece, no solamente cuando nos salvamos, sino tampoco cuando nos bautizamos. Hay personas que dicen, no, yo me voy a bautizar para enterrar el hombre viejo y salir a una vida nueva. Y otra persona dijo un día, yo pensé que cuando yo me bautizaba, dice, el hombre viejo se ahogaba. Dice, pero resulta que el canijo sabía nadar. Ahorita lo ahogo. No sé si de a perrito, cómo haya sido, pero salió. ¿Han visto, no? No con toda la técnica. Y dice, cuando realicé eso, entonces tuve que decidir que lo tenía que matar cada día. ¿Me oyes? Al hombre viejo hay que matarlo cada día. Hay que dejarlo en el lugar en el que debe de estar, porque no muere. No muere. Estas palabras las dijo Martín Lutero. Martín Lutero es uno de los personajes importantes en la historia de la fe cristiana en el mundo. Amén. Es un hombre que un alemán cuyo padre quería que fuera una persona importante dentro de la sociedad. Estuvo trabajando duro para que él pudiera ser un abogado, y mientras él estaba preparándose para ser abogado, empezó a darse cuenta de que pues había bastante maldad en el mundo, ¿no? Entonces, pues, estar hablando de leyes, de homicidios, de robos, de violaciones, tantas cosas, empezó a despertar en él un sentir de soy una persona bien perversa. Algunas veces nosotros escuchamos una historia y nos sentimos poco identificados con la maldad. Decimos, cuando hablamos de la Biblia y escuchamos, por ejemplo, de Jacob y de Esaú, y nosotros sentimos que somos Esaú, ¿no? O sea, que somos los buenos del cuento en la historia del robo de la primogenitura. Estábamos haciendo lo correcto, pero resulta que Jacob viene y nos roba, y decimos, sí, ese Jacob es gacho. Judas, ¿no? ¿Cómo fue a traicionar al Señor? Yo soy como Santiago, como Juan, y nos identificamos con el lado bueno, pero la verdad de las cosas es que muchas veces somos más afines al lado malo de los personajes de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Lutero se empezó a identificar y dijo, caray, yo siento como que yo soy bien malo. Y le empezó a dar miedo y dijo un día, yo sé que si me muero yo me voy a ir al infierno. Esta
Estamos hablando que él vivió en el año, nació por ahí de 1400 y cacho y vivió los primeros 1500 años, en los años 1500 de la historia, siglo XVI. Entonces, cuando estaba eso, estaba muy fuerte la cuestión de la fe cristiana, de la religión. Estaba apenas, iba a empezar apenas un movimiento de renovación mundial y todo esto. Entonces, mucho de lo que se hablaba tenía que ver con la fe y el cristianismo. Y también se había corrompido mucho la iglesia cristiana, ¿no? Precisamente por eso surge la reforma. Pero el tema es que él empezó a darse cuenta de que era malo. Dice la Biblia: en mi corazón no habita el bien. En mí, en mi interior, no está el bien, sino está el mal. Y él empezó a darse cuenta de esto, y cuando se da cuenta, agarra y dice: ay, algo tiene que pasar conmigo. Y va caminando hacia su casa un día y le cae un rayo, no a él, sino a una distancia muy cerca, que lo asusta. Se tira al suelo y empieza a clamar a Dios y dice: Señor, perdóname, no me quites la vida, aguántame. Sentía que iba a morir y dice: Señor, si tú me salvas, yo voy a servirte. Y entonces sobrevive y se mete a un monasterio. Él empieza a ser parte de uno de los segmentos más rígidos de la iglesia católica. Se mete en un monasterio y en ese monasterio él empieza a tratar con su carne, de tal manera que él era una persona que constantemente estaba en ayunos, por horas estaba orando. Cuando se trataba de tratar de golpear su cuerpo, lo flagelaba y hacía grandes sacrificios. Y hubo un día, dice su biógrafo, que se tardó 13 horas en el confesionario. 13 horas, o sea, no fue a confesar un pecado, se tardó 13 horas ahí. Amén. Estaba siendo literalmente devorado por la culpa que sentía, por la maldad que había en su vida. Y estaba ahí y él avanzaba mucho. Él era un hombre sumamente entregado, consagrado. Pero dentro de la religión, dentro del catolicismo, entonces había una corrupción y pensaban que las personas se salvaban precisamente así, ¿no? Orando, ayunando, golpeando su cuerpo. No sé si algunos de ustedes han sabido que hay personas que tienen que entrar hincadas a un lugar o caminar grandes distancias o golpearse la espalda y de esa manera agradar a Dios. No, la Biblia no habla de eso, pero él no sabía. Había pocas Biblias, ni siquiera la conocían. Amén. Finalmente fue ordenado para ser sacerdote, y cuando fue ordenado para ser sacerdote tenía que consagrar en el acto de la Eucaristía la copa y la hostia. Entonces, cuando él iba a hacer eso, en su acto de consagración, en el mismo momento especial de su vida, él agarró y empezó a balbucear. Estaba toda la gente ahí esperando. Su papá, que había quedado traumado de que lo quería que fuera un abogado y ahora se convirtió en un monje, pues estaba medio traumado. Y cuando lo ve que se frustra, él entra por ahí otro sacerdote y le hace el paro. Y después ella se queda así todo. Entonces papá se enoja porque por tu culpa, ¿cómo es posible? Me avergonzaste y no sé qué tantos rollos. Y alguien de ahí, de sus amigos, se acerca y dice: oye, pues ¿qué te pasó? ¿Se te olvidó la oración que hay que decir? Porque ahí son oraciones de memoria, ¿no? ¿Se te olvidó la oración? Y él dijo: no. Dice, no. Lo que sucedió fue que cuando estaba en ese momento, yo me di cuenta de que una persona tan chafa como yo, poder agarrar el cuerpo y beber la sangre, porque para ellos era una realidad, no era un simbolismo, sino que uno literalmente estaba comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre, ¿no? No era como que es un simbolismo, no. Dentro de la iglesia eso existe, ¿no? Que estás comiendo el cuerpo, que estás bebiendo la sangre. Y dice, cuando yo pasó eso, dice, beber la sangre, tocar el cuerpo, dice, con estas manos inmundas, no es posible. Por eso se quedó así pasmado, porque él estaba muy consciente de que había una naturaleza caída en él. Amén. Yo quiero hablar precisamente de eso, de esa naturaleza caída que está en nosotros.
que no se regenera cuando somos bautizados. Amén. Cuando tú bajas a las aguas, decía yo, o sea, ese viejo hombre no se muere, no se ahoga, queda vivo. Y esa es la razón por la que, como decía hace ratito la hermana Rosita, algunas personas se bautizan y después se desaparecen, ya no sabe qué sucedió con ellos. ¿Qué pasó? Porque no nos dimos cuenta que esa vieja naturaleza seguía viva, seguía activa, operando en cada uno de nosotros. Amén. Y no es golpeándola, no es haciendo sacrificios de la manera en la que vamos a ganarla, a ganar la batalla, sino es fortaleciendo nuestro ser interior, vigorizando nuestro espíritu, trabajando en una comunión con Dios que nos haga tener fruto en nuestra vida, que nos haga avanzar. Amén. Pero la estrategia del diablo es que las personas cristianas seamos seducidos, nos seduce para irnos separando, para irnos apartando, para ir perdiendo una vida de comunión con Dios, no de relación con Dios, de comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos de intimidad. Amén. La intimidad es una palabra muy especial. La intimidad produce vida. Amén. Cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, entonces hay posibilidades de que venga descendencia. No es lo mismo intimidad que relación. No es lo mismo tener comunión con alguien que simplemente tener una relación con alguien. Dios quiere que nosotros tengamos comunión e intimidad con Él. Amén. Que nuestras vidas no sean simplemente unas vidas religiosas donde ataquemos lo externo y digamos, bueno, yo voy a ir a la iglesia el domingo, bueno, yo voy a estar en el evangelismo tal día, bueno, yo voy a ir a la oración en las mañanas, bueno, yo voy a dar mis ofrendas, voy a dar mis diezmos. Es mucho más que eso, ¿me estás oyendo? Mucha gente muchas veces practica, participa de esto, pero su corazón, dice el Señor, ustedes me alaban, dice, pero me alaban de labios porque su corazón está lejos, lejos de mí. Amén. Entonces podemos nosotros como cristianos también vivir en una situación en donde sin darnos cuenta o de una manera en donde no realizamos nuestra vida, empezamos a deslizarnos de una comunión con Dios. Empezamos a irnos a un lado, empezamos a separarnos, empezamos a alejarnos de Él. Y quizá porque estamos en la mecánica, quizá porque el día miércoles venimos a la iglesia, o quizá porque damos nuestras ofrendas, o quizá porque nos toca servir en alguna actividad, ya sea que porque pongo los acetatos o porque atiendo a los niños. Bueno, ya no son acetatos, en nuestros tiempos eran acetatos, porque uso la computadora para mandar las señales acá, entonces por eso yo sigo salvo, pero nuestro corazón se puede ir apartando ligeramente. Dice la Biblia, es un deslizarse. Es muy diferente, ¿no? Tengo una nieta que está de 6 años y que el otro día la vi y llegué a la casa y dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió con este personaje? ¿No? Traía unos patines, unas rodilleras, unas coderas, un casco. Dije, ¿qué es eso? Estaba patinando, ¿no? Entonces, cuando empieza a patinar, ¿ustedes saben cómo patinan? Cuando empiezan. No, a ver, deslízate. Y ahora mi vida he patinado yo, pero yo soy así. No sé patinar, pero digo cómo patino. No sé jugar básquetbol, pero digo cómo hay que tirar tiros de 3. No sé nada, pero todo el tiempo estoy ahí. Entonces dije, patina así, tienes que deslizar. Deslizarse es distinto. Ir a brincos es diferente. Amén. La Biblia dice que nosotros podemos deslizarnos. No es que estemos hoy aquí en la iglesia y salimos, ya vámonos acá y vamos al control y al pecado. No, simplemente es un desliz. Es un desliz, es ligero, es leve. Amén. Muchas veces ni siquiera es tan grande. Pero si en una ocasión nos decía, creo que Asael, nos decía que cuando una persona se desvía 1 grado, ¿no? Si tú quieres llegar, por ejemplo, si yo quiero llegar a ese puesto que está ahí, y yo desde que pongo aquí, me desvío 1 gradito, nada más 1 grado,
Y empiezo a caminar. En lugar de llegar al poste, ya llego a la otra esquina. Ese es el problema en la aviación, que uno pone ahí. Sería muy fácil, nada más, ¿sabes qué? Que no haya piloto, nada más que se vaya el piloto automático y ya nos subimos al avión y ya. No, porque muchas veces hay vientos y cosas que nos sacan de rumbo y tienen que volver a programar la máquina para que estar ahí atentos, ¿no? Pero si no fuera así, uno quiere volar a Nueva York y caería al Atlántico en lugar de llegar allá, ¿no? En lugar de llegar a Nueva York, llegaría a China, no sé, con pequeños deslices. Así nos puede pasar a nosotros en nuestra vida de fe. Nos deslizamos poquito y cuando estamos dando cuentas, en lugar de llegar con el Señor, estamos llegando no sé dónde. La naturaleza humana, caída, heredada del primer Adán, no muere, hermanos. Y tenemos que estar en contacto, en constante conflicto con ella. Y no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras capacidades, no es en nuestra fuerza de voluntad, aunque la voluntad es muy importante. Bueno, nuestra voluntad es precisamente el centro de nuestro corazón. En nuestro corazón se encuentra la voluntad. La voluntad no está, el corazón no está en el músculo cardíaco del hombre. El corazón está en la voluntad de las personas. Que tú tengas la decisión de hacer algo, que tengas la voluntad para moverte en eso. Eso es lo que nos va a caracterizar a nosotros. Amén. Y es ahí donde el diablo trabaja. Hermano, entonces, ¿qué ventaja tiene que seamos cristianos? Diría alguien, ¿no? Si de todas maneras vamos a fallar, porque sí es cierto, vamos a seguir teniendo problemas con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son salvos aquí? Aleluya. Ok. ¿Y cuántos siguen teniendo problemas con el pecado? Aleluya. Claro que sí. Entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Pues mejor ya no somos cristianos y seguimos. No. Sirve de mucho, sirve de todo. Amén. Sirve de todo, absolutamente de todo. Pero una de las cosas importantes es darnos cuenta cuál es nuestra esencia. ¿En dónde está nuestro problema como pecadores? Es muy importante que nosotros descubramos eso. Amén. Porque si no nos damos cuenta en dónde es por donde el diablo ataca nuestras vidas, podemos avanzar mucho tiempo en el camino de Dios y de repente desviarnos. ¿Me oyes? Quiero compartir esta historia, que es una de las historias más tristes en mi vida y en la Biblia. Amén. Pero más con tantísima enseñanza. Primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Hay historias tristes en la Biblia. Esta es una de las historias más tristes. Que muchas veces cuando empezamos a caminar en el Señor y leemos esa historia como que no la queremos leer, como que no la queremos ver, como que no la queremos recordar. Como que nos gusta ver cuando David mató a Goliat. Porque nos gusta ver que David fue un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces hacemos de algunos personajes de la Biblia grandes héroes de nosotros, cuando el único que debe de ser nuestro héroe debe ser el Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Y no digo que no admiremos a otras personas en la vida, otros personajes, pero más que admirarlos tenemos que imitarlos en lo bueno, no en esto. Dice aquí: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David, que era el rey, envió a Joab. En lugar de ir él, envió a Joab, a su general,
y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas. Amén. Y sitiaron dice, y sitiaron a Rabá, pero David, dice ahí, pero David se quedó en Jerusalén. Él tenía que ir a la guerra. Él tenía que ir a pelear contra los amonitas. Él tenía que estar ahí porque era el tiempo en el que los reyes salían a la guerra. Pero en lugar de ese tiempo usado para ir a la guerra, se quedó, dice, en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. ¿Ustedes creen que todo esto fue así como que por coincidencia? Se estaba bañando una mujer. Está bien. ¿Cuántos aquí se bañan? Eso es normal. ¿Cuál es el problema? ¿No? Él tenía que estar en la guerra. En lugar de estar en la guerra, estaba en su palacio. ¿Qué estaba haciendo? Dice que ¿qué? ¿Se levantó de dónde? Se levantó de su lecho. O sea, estaba metidísimo en los planes del reino y a ver cómo estaba ahí en su cama. ¿Amén? No asociamos mucho la cama a que estoy llorando en la cama, ¿no? Sino que estamos tan todos relajados, todos otro rollo. O sea, en lugar de estar metido en la tarde, estaba tomando su siestita. Yo no estoy en contra de las siestas, yo también tomo siestas. Pero resulta ser que él tenía una obligación, él tenía un compromiso, era el tiempo especial en donde ellos salían a la guerra. En lugar de eso, se quedó ahí y se quedó acostado, se quedó ahí y despierta en la tarde y se levanta y se asoma por la terraza y ve que ahí hay una mujer bañándose, muy hermosa, también, aparte, ¿no? Y entonces dice David, envía a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Dice, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? O sea, buenísima onda David con Urías, preocupado. ¿Amén? ¿Por qué no? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, oh, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías
en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó a los mensajeros diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis no sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? No una mujer. ¿No echó una mujer del muro un pedazo con una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Y fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y el mensajero dijo a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: ok, así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, aliéntate. Y oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Amén. El hombre tremendo, el hombre que cantaba al Señor, que componía los salmos, que decía: oh, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Este hombre cayó en una situación de pecado que nos enseña esta mañana cómo tenemos que ser cuidadosos cada uno de nosotros. Es una historia triste, es una historia lamentable, pero también una historia que nos puede enseñar muchas cosas, porque la naturaleza caída no se ha perdido en nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes puertas de concupiscencias por donde el diablo nos puede atacar. No es para todos es lo mismo. Para unos es la envidia. ¿Me estás oyendo? Hay personas que cuando nacemos, ya nacemos con una carga de pecado que nos hace vulnerables a ciertas cosas, que nos hace ser propensos a caer en actitudes pecaminosas desde que nacemos, hermano. Amén. Y muchas veces las situaciones que vivimos a nuestro alrededor, en la casa: ay, es que a mi hermano sí le dan y a mí no me dan. Es que aquel es el favorito. Es que aquella la tratan así, a mí no. Y se empiezan a generar cosas en el corazón de las personas. ¿Cuántos dicen amén? Empezamos a imaginarnos quizá que no nos quieren. Es que a mí no me quieren. Es que porque yo me parezco como el abuelito. Y si el abuelito era bien canijo. O porque quién sabe. Puede ser
Puede ser envidia, puede ser que seamos propensos a otras cosas, a lo mejor al chisme, ¿no? Hay personas que son comunicativas, pero de corazón. No necesita uno decirle mucho para que me diga, ay, fíjate. Nosotros les decimos los chapoy, ¿no? Esa es la familia. El punto es que nosotros nacemos con una carga genética de maldad. Y luego en el mundo al que venimos somos aumentados. Se nos aumenta en la crianza, en la casa. Se nos aumenta en la escuela, con los compañeros, ahí. Y ahorita lo más grave es que se nos aumenta cuando estamos siendo educados o se están educando a los hijos a través del internet. Es sorprendente cómo los papás dejan al niño con una tablet o con una computadora y están bien satisfechos de que sus hijos no dan lata. Están, pero bien contentos, están bien metidos haciendo cosas bien edificantes. El otro día encontramos una estadística de la ideología de género en todos los programas del internet. En Disney, ahí está metida. En Netflix, ahí está metida. En todas partes. Y uno dice, pues vamos a dejar a mi niño a que vea a la puerquita. ¿Cómo se llama esa puerquita? Pepa. A que vea a Pepa. Y ya es que Pepa. Y que vamos a dejar, y ahí cuando se dan cuenta ya está hablando Pepa con Pepo. Y Pepa y Pepo, y no sé qué tantos rollos. ¿Amén? Y al fin que están viendo Pepa. Y ahí los dejan. Y entonces empiezan a generarse, empieza a crecer la persona y la naturaleza caída empieza a ser estimulada. Amén. Y luego de repente, por alguna razón, ya crecemos, venimos a Cristo, el Señor nos hace conscientes de alguna condición en nuestro corazón. Amén. Y decimos, sí, Señor, perdóname, soy un pecador, necesito de ti. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta que hay áreas de nuestra vieja naturaleza que siguen ahí vivas. Que seguimos acariciando ciertos pecados y jugando con ellos. ¿Me estás oyendo? Eso pasó con David. El Salmo 32 dice, David lo escribió y dice así. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí la Biblia habla de tres palabras interesantes. El primero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Nosotros los seres humanos podemos transgredir. ¿Cómo transgredió? Transgredir es cruzar los límites. Amén. ¿Cómo transgredió David? David agarra y con toda la premeditación, primero no fue a la guerra. Ahí está cruzando un límite. Segundo, ve a una mujer y dice, ¿cómo se llama? ¿Quién es? No, pues que es esposa de aquel. ¿Y él dónde está? Pues está en la guerra. Entonces tráiganla. Entonces él sabía que era una persona casada, sabía y transgredió. Actuó en contra de un límite. Híjole, Señor, pues la vi, perdóname, ya se acabó la bronca. Pero no fue así. Amén. Él cruzó el límite. Era una persona que tenía una familia, que tenía un esposo, y vaya calidad de esposo, según lo que leímos, ¿no? Vaya calidad de hombre. ¿Cómo voy a ir yo a meterme a mi casa, a estar con mi mujer muy a gusto, cuando mi Señor, el arca y el pueblo está allá matándose? Y yo, no puede ser, dijo. Ahorita te emborracho para que puedas, no, ni borracho. Entonces, primero transgrede David, cruza el límite, se pasa de lo que es correcto. Muchas veces nosotros transgredimos, hermano, amén.
cruzamos el límite de lo que es correcto, de lo que Dios permite, de lo que Dios bendice, nos vamos allá, amén. Es como si el semáforo en rojo tú te lo pasas, o como si tú, en lugar de aceptar la infracción, das una mordida, ¿no? Primero es la transgresión, después de la transgresión dice, cubierto su pecado. Dios, nuestra transgresión necesita ser perdonada. Necesitamos pedirle a Dios que nos perdone. Necesitamos estar conscientes de nuestras transgresiones para que Dios nos perdone. Y después dice su pecado. Cuando la Biblia habla de pecado, habla de maldad. Amén. Entonces, primero David transgrede. Después de que transgrede, es lo que en justicia se le llama, actuó con premeditación. ¿Sí? Él premeditó las cosas, dijo, voy a hacer así, voy a hacer así. A ver, entonces, la pensó y lo realizó. Después viene la maldad. Después viene la maldad. Después viene el pecado. Después dice, híjole, le dice a ella, pues fíjate que estoy embarazada. Entonces ya no empieza solamente a maquinar. Es que pues esta mujer, pobrecita, no. Ahora dice, ¿qué hago? Ya sé, a ver. Señor, ilumíname. No es cierto. Diablo, ilumíname. Y lo empieza, ahí está. Ya lo tengo. Vamos a cargarle el muertito a Urías. A ver, díganle allá a Joab que nos mande a Urías acá a Jerusalén, que ya no esté en el frente de batalla, que venga para acá. Y ya que llega, ¿pero qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo están las cosas ahí en el frente de batalla, Urías? No, pues las cosas están difíciles, sí, pero mire, le estamos echando muchas ganas, creemos que vamos a ganar esta victoria, creemos que el reino va a avanzar, estamos seguros. Ok, bueno, queda mucho gusto. Ok, pues mira, ya que estás aquí, pues vete a tu casa. Ya está pensando, no está pensando en Urías, no está pensando en el reino, no está pensando en avanzar, no está pensando en las cosas buenas, él está pensando en cómo salir de un problema en el que él se metió. Hay un pastor que se llama Delutri, que dice que el pecado es como cuando una persona da un paso en una escalera, ¿amén? O un mal paso, mejor dicho, ¿no? Empieza así, te caes, y después de que te caes no sabes a dónde vas a terminar, ni cómo vas a terminar. No sabes si vas a terminar con los brazos rotos, no sabes en qué escalón te vas a parar, no sabes si vas a llegar hasta el fondo, no sabes si te desnucas, no sabes si te mueres hasta allá, no sabes, y solo das un pequeño paso. Uno. No tienes que decir, ahorita voy a brincar hasta el último. No. Ahí volteas y ¿qué pasó? Como, ¡ay! Y en ese pequeño paso terminas, quién sabe en dónde. ¿Amén? Así que David dijo, hoy no voy a ir a la guerra. Hoy voy a mandar a Joab. Hoy me voy a quedar aquí. Ahí empezó lo malo. ¿Amén? La transgresión. No hizo lo que no debía hacer. Y después viene el adulterio. Y después le falla el plan porque encuentra un hombre que tenía convicciones. Y toda su alevosía, porque ahí ya se habla de alevosía. Ahí ya está actuando no nada más con premeditación, sino con alevosía. Amén. Vente, quédate con tu esposa, así cuando nazca el niño, dice, no se parece mucho a ti, no te preocupes, es que es a su abuelo, pero a lo mejor, bueno, no hay problema, pero es tuyo, porque acuérdate que tú viniste cuando estabas en la guerra. Sí, cierto. Ese era su plan. ¿Cuántos saben eso? Híjole, le falló. ¿Qué hago? Pues, una carta. Pero es que mándalo a pelear. Y ya cuando esté allá, lo pones en el mero frente de la batalla. Y cuando esté en el mero frente, cuando esté en lo más terrible, en lo peor, todo el mundo lo deja solo. Amén. Qué grueso. Entonces, estaba él allá y dice, y le mandó la carta con él. Pues imagínate que yo soy Joab. Y lleva la carta donde le dicen, ¿sabes qué? Mátalo. No le habían dado ganas así como, ¡ay! Y de repente, pues el guardó, esta es la carta que le mandan a mi general, yo me calmo aquí, yo me quedo tranquilo. Aquí está la carta, señor, que le manda mi amado rey.
¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Cómo es el corazón de los hombres? ¡Ay, el David, qué gacho! No, 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 no. No estamos hablando de David, estamos hablando de nosotros en esta mañana. Amén. Cada uno de nosotros en algunas áreas transgredimos, actuamos con alevosía y después con premeditación. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es con ventaja, perdón, con premeditación, con alevosía, después ya con ventaja. ¿Sabes qué? Ve para allá y mátenlo, acaben con él. Si no se puede hacerlo de otra manera, que se muera. Y lo mata, hermano. O sea, no lo mató físicamente, pero el autor intelectual de ese homicidio fue él, nada más y nada menos. Lo que empezó con hoy no voy a la guerra y hoy me quedo aquí, termina en una de las historias más tristes y en uno de los destinos más horribles definidos en la Biblia, lo que le pasó a David, porque después de ahí le da pie a una rebelión de uno de sus hijos, porque después de ahí viene un reino totalmente lastimado, fracturado, algo terrible en la vida de él, porque Dios, lo que él vio, porque lo que él hizo, Dios lo miró y no fue agradable a los ojos de Dios. Dios no se quedó así como que, ay, este pobrecito, ay, es pobrecito, tan débil y tan chajito, ay, ni modo, a ver cómo crees. No, 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 no. Dios se interviene. Tú y yo no podemos decir, ay, Dios es un solapador y tiene sus favoritos y a los que fallan, no, 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 Señor, no. Tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, esta mañana. Tenemos que estar bien entendidos de que nuestra vieja naturaleza no ha sido muerta todavía. La vida cristiana depende mucho de qué tanto nosotros estamos incrementando nuestra fe en esa comunión con Dios. Qué tanto estamos teniendo esa comunión con Dios de tal manera que nuestra comunión nos está alertando, que nuestra comunión nos está avispando para no caer, para no darle lugar al diablo en nuestras vidas. No es porque seamos inteligentes, es porque Dios en su comunión y en su gracia, en nuestra comunión con Él y en su gracia, nos abre los ojos y nos alerta. Amén. Dice la Biblia que en una ocasión el Señor Jesucristo dijo, vamos a seguir predicando el Evangelio, Lucas capítulo 9. Dice, oigan, vamos a predicar la palabra de Dios. Acompáñenme. Y en el versículo 51 dice, vamos a pasar por Samaria, porque vamos a ir allá, a Jerusalén. Entonces, como vamos para allá, entonces crucemos Samaria. Y dice el Señor Jesús, Lucas 9:51. Dice, cuando se cumplió, caray. A ver, sí, está bien. Sí, síguele. Para ir a Jerusalén, envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No ir a predicar, era ir a cumplir su mandato. Dice que fue para allá, les dijo a los samaritanos, voy a pasar por acá, sí, cómo no, pero dice, no, que no pasen. No los vamos a dejar pasar, porque esto se me hace que son judíos y van a ir a Jerusalén. No van a pasar por acá, le dijeron los samaritanos. Entonces, dice, viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder a las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Eran sus discípulos. Estamos hablando de que habían estado con el Señor algunos años ya con él, quizá 2 y medio. Él ya iba para Jerusalén para entregar el Espíritu, para cumplir el llamado de Dios. Él no iba para allá para estar de vacaciones y después regresar. No, él ya estaba en su última etapa. Había estado sus discípulos con él y a pesar de que estaban con él, no habían entendido que el propósito de haber sido rescatados era para participar con él en la salvación de otros. Y al contrario, como se sintieron agraviados porque los samaritanos dijeron, por aquí no pasan, entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues, Señor, vamos a orar. Vamos a hacer como Elías. Ya sabemos quién eres, ya nos hemos dado cuenta que tú eres bien poderoso. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que mande fuego y que consuma estos?
gachos que no nos dejan pasar. El Señor voltea a verlos y les dice, oigan, ustedes no saben de qué espíritu sois. Ustedes no se han dado cuenta todas esas actitudes incorrectas que hay en sus vidas. Nosotros no estamos aquí para dañar, para perjudicar, sino para bendecir cuando están aquí. Pero muchas veces no nos hemos dado cuenta de esas cosas que hay adentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pensamos que porque nos bautizamos ya estamos salvos, y ciertamente somos salvos, pero que entonces ya no necesita hacer nada en nuestras vidas. No, sí somos salvos. El ser salvo quiere decir que ahora Dios ha puesto, es como si se hubiera reformateado tu disco duro, hermano. Tú tenías un disco duro que estaba ya todo chafa, entonces el Señor viene, lo reformatea, pero no borra la información, nada más la vuelve a acomodar, no la borra. Esa información tiene que estar siendo renovada en la medida que tú metes información y dice, ¿quiere guardar la información? Sí, le das sí, pero muchas veces no le das sí y vuelves a quedar con la misma información anterior. Lees la Biblia, escuchas acerca de esto, te das cuenta que estás amargado. Amén. Hablamos de la amargura. No, nadie está amargado. No, hombre, eso no sé de qué ha hablado el Señor. Si tenemos una fe bien puesta, bien firme, tenemos un propósito. Yo no tengo más alto concepto de mí, que quién sabe, ni es cierto. No le damos enter a la nueva información, y si no le damos enter a la nueva información, entonces el disco duro reformateado no puede ser renovado. No sé si me estoy explicando. No puede entrar en una transformación en nuestra forma de ver o de pensar y de actuar. ¿Estamos aquí, hermanos? No podemos. Y como no podemos, pues entonces seguimos susceptibles, seguimos vulnerables, amén, a que si alguien nos hace algo, pues nos amargamos y nos enojamos, a que si alguien nos hace, a que si alguien prospera, a que si alguien avanza, pues entonces, ay, ¿por qué va a tener un carro y yo no tengo carro? Y yo que tengo que andar aquí en el camión y ya terminó el servicio bien tarde y ahora voy a llegar allá. Pues la bronca no es esa. Nunca es dónde estás tú, dónde está tu corazón. ¿Cuántas cosas Dios tiene que seguir haciendo en tu vida? ¿Cuántos me están oyendo, hermanos? Y no nos damos cuenta. Entonces, al no darnos cuenta, el problema es que no hemos realizado que tenemos que mantener nuestra comunión con Dios y nuestra información renovada en nuestra mente. Y no nos damos cuenta en qué momento nos empezamos a deslizar. Sabemos en nuestro intelecto que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Sabemos que su palabra es lo correcto, pero ¿cuántas veces estamos dejando de leer la Biblia? ¿Cuántas veces leemos solamente para cumplir y hacer el resumen? ¿No? Me decía un hermano, pues yo le dije a los hermanos que hagan sus resúmenes y cuando veo me entregan ahí unas cosas, digo, hermano, es que no se trata de hacer un resumen, se trata de que usted lea la Biblia y al leer la Biblia usted capte cosas y me las pueda decir para decir, oh, qué padre está captando, pero cuando usted hace esto, lo único que está haciendo es cumplir con algo, con una mecánica que es lo mismo que me doy mis azotes en la espalda para yo ser cristiano. No es así, no funciona. Pero es que yo no falto a la iglesia, es que no es cierto, es que en nuestro corazón no estamos teniendo una relación con Dios, no está habiendo una renovación en nuestra manera de pensar, seguimos siendo igual, no nos hemos dado cuenta de qué espíritu somos tramposos. Amén. Y por eso nada más ponemos 2 renglones ahí y dice, estos son mis resúmenes. Es que no he hecho nada, no has hecho nada, pues entonces ponte abusado. Si no has estado leyendo, si no has estado involucrándote en una comunión con Dios, ponte abusado, porque el diablo sí lo sabe. Y sabe por dónde te va a tocar. Sabe dónde va a pegarle exactamente, de tal manera. Amén. ¿Por qué en lugar de presentarle a David a Betsabé, por qué no le presentó a un gigante? Amén. Aquí todo con cara de feo. ¿Por qué? Pues porque David lo diga, este gigante ahorita yo me lo chuto. Pero no, la área débil, la área que de concupiscencia de David era el aspecto de las mujeres. No nada más tuvo una mujer. Amén. Hay algo ahí que no es correcto, hermano. No estoy hablando de tener mujeres.
Hay personas que, si David tuvo mujer, entonces yo también. No. Pégale, date cuenta, ¿dónde está? Date cuenta, ¿dónde está la concupiscencia? El área que te puede tronar. Amén. Porque entonces ya cumpliste, pero fue por cumplir. Entonces el diablo ya sabe por dónde te va a pegar. Y tú te bautizaste, sí, ya me bauticé. ¡Ay, qué padre, qué alegría! Cantamos himnos. Sí, pero la guerra empieza. Y él va a buscar de todas maneras que nuestros argumentos sigan siendo los mismos de antes. Es tan sutil. Sí, te bautices, pero no seas fanático. Tú tienes que hacer otras muchas cosas. No crees que todo es Dios y Dios y Dios y Dios. Entonces tú dices, creo que sí. Y cuando te das cuenta, ya estás otra vez ahí con la revista Moras, con los, no sé, lo que sea. En lugar de leer la Biblia, estamos en otros asuntos. ¿Estás aquí? Porque alguien te dice, ¿a poco eres cristiano? Te tienes que decir eso al pastor. Pues si tú tienes tus derechos, ¿a poco Dios y tú no tienes relación con él? ¿No? Entonces el pastor que tiene que saber, que no se meta en tu vida, que no se meta en tu casa. Hemos escuchado a personas que dicen, mira, a mí, no. A mí el pastor ahí que dedique la palabra y todo, pero que no se meta en mis asuntos de mi casa. Bien. Y les digo una cosa, el pastor tiene suficientes asuntos en su propia casa como para quererse andar de metiche en las otras casas. Pero Dios nos ha dado una responsabilidad. ¿Me estás oyendo? Amén. Pero es que el diablo está buscando la manera de que tú te apartes y hacerte vulnerable. Amén. Y nos hace justificar. Bueno, no leo porque pues la verdad es ¿qué estamos leyendo? Mateo lo he leído como 20 veces para que lo lea. Bueno, no oro porque pues la verdad es que yo oro y no pasa nada. Perfecto, ¿para qué oras? Eso del ayuno, no, pues, déjaselo a los gordos. ¿Amén? ¿Me dejo de congregar? Sí, porque, bueno, pues es que no pasa nada. Pues es un congregarse nada más. O sea, le pego el Zoom y ya. Y le prenden el Zoom y andan haciendo 1000 cosas en la casa y después, ¿y qué es lo que fue lo que dijo? ¿Quién sabe? Y cómo es por Zoom he visto todo. Justificados. Para que nuestro corazón, para que nuestro espíritu, que no sabemos qué espíritu tenemos, ¿no es sorprendente? 2 años y medio con el Señor Jesús y todavía diciendo, vamos a orar para que esto caiga fuego y queden como pollos rostizados. Después de eso nos invita a pecar. Viene la tentación. Primero nos dice, no seas tan fanático. Después nos dice, mira, hay una oportunidad de hacer esto. No va a pasar nada. Puedes robar, puedes engañar, puedes mentir. Total. No hay que ser tan radicales. No, sí hay que ser radicales. Sí hay que ser radicales. O somos o no somos, dijo que no. Pues, mira, puedes ver esas imágenes, es una poquita de pornografía que pasa. La pornografía es tan sucia, ¿no? Que tú no te atreves a decir, a ver familia, vengan para acá, vamos a ver el programa de pornografía número 2. A ver, hijos, nietos, abuelos, padres, siéntense, vamos a ver, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque, es que, no. Está demostrado en cifras de Estados Unidos que el 60% de las personas que asisten a la iglesia cristiana tienen problemas de pornografía. Amén. Imagínate, los que asisten a las iglesias cristianas, o imagínate el otro, cómo está el otro, los que no están. Y dicen, no, sí, ahí sí, tenemos que entender que hay algo que por donde el chamuco puede tronarnos. No va a pasar nada así, sí va a pasar nada. Sí va a pasar algo. Y ni siquiera sabes hasta dónde vas a terminar. ¿Me oyes? No sabemos. Sí.
Es un pasito nada más el que doy. Es un pasito, no. Lo das y te caes y quién sabe dónde termines. El diablo nos convence. ¿Ustedes creen que David no era suficientemente espiritual? ¿Ustedes no piensan que él escribió tantos salmos? Tenía una relación con Dios. Cuando veo los cielos, el firmamento, la obra de tus manos, ¿qué es el hombre? Y Guadalajara y todas estas cosas. No, Jehová es mi pastor, no en tu ley he meditado. No, tantas. Y sin embargo, el diablo está ahí, buscando destruir y desvirtuar y devaluar la obra de Dios. ¿De dónde cómo vamos a poder rechazar eso? No, con mis fuerzas, no, con tus fuerzas no. Con una vida en comunión con Dios. Si tú pierdes una vida en comunión con Dios, se pierde todo. Todo, porque no nos sostenemos nosotros mismos, es Dios. Es una espiral, hermano. Tú estás aquí, decides en tu voluntad acercarte a Dios y el Espíritu Santo, después de que tú te acercas a Él, te regresa para que crezcas espiritualmente y ya no estás en el mismo punto. Y una vez que estás aquí, decides de nuevo acercarte a Dios y caminar en tu voluntad hacia Dios. Y aquí, estando en Dios y en su palabra, el Espíritu Santo te vuelve a fortalecer y ahora sigues, pero vas a estar más arriba. Y después, ya que estás acá, decides otra vez acercarte a Dios y en tu voluntad la sometes al Señor y vas a la Biblia y vas a la palabra y vienes a la iglesia, haces todas las cosas que tienes que hacer y después el Espíritu Santo te habla y subes a otro punto más alto. Amén. Pero de otra manera, viene acá y tu voluntad dices, oye, leo la Biblia, voy a la iglesia, me veo con otros hermanos cristianos y tenemos tantas ocupaciones en un mundo tan perverso. Amén. ¿Qué decimos luego? ¿Qué decimos después? No va a pasar nada. Es un día. Es un momento. Es un pequeño pasito. ¿Alguien se ha caído? Escalera, ¿verdad? Es un pequeño pasito. ¿Y dónde terminas? ¡Papa! Y más está empinada. Tenemos que entender que rendimos nuestra voluntad al Señor y agarramos que esa vieja naturaleza se queda ahí, crucificada cada día. O al rato los que se bautizaron van a decir por ahí algunos, se llamaban. Nuestra responsabilidad como pastores es decir, ¿sabes qué hagas? Tu responsabilidad como parte del cuerpo es decir, puede estar alerta. ¿Ya sabes de qué espíritu eres? ¿Eres revanchista? ¿Eres vengativo? Yo tengo mis nietos y veo cómo se comportan. Ya traen cada quien su propia naturaleza. A uno le dicen algo, al otro le quitan. Dice, el otro que está, tú así, tú siéntate aquí, tú allá, tú acá. Ya lo traen. No les enseña uno. Pero viene el mundo, empiezan a vivir y ese corazón empieza a crecer. ¿Cuál es la labor de los papás? ¿Cuál es la labor de la familia? ¿Cuál es la labor de darnos cuenta qué es lo que tienen para que oremos a Dios y les podamos ayudar y no se mantengan en esa condición, sino que vayan creciendo a imágenes y semejanza del Señor, igual que nosotros? Vamos a ponernos de pie. La Biblia dice, el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué el apóstol Pedro dice, sed sobrios y velad? Hermano, el apóstol Pedro dijo, Señor, aunque todo el mundo te dé la espalda, yo voy a ir contigo, no nada más, al castigo, a la misma muerte voy contigo. ¿Sí o no? Ah, Señor, estos te pueden dejar. Oh, y el Tomás ya ves cómo es. No sé, pero yo. ¿Ven? Viene una persona y le dice, ¿tú andabas con él? No, me confundes. Ni lo conozco.
El que no iba a ir, el que no le iba a dejar ni siquiera hasta la muerte iba a ir con él. Y luego dice, ay, no, no, yo no sé quién es. Nos parecemos. Me confundes con alguien. No es en nuestras fuerzas. Sed sobrios, porque vuestro adversario, el diablo, sabe, eres envidioso, eres jactancioso, eres vanidoso. Amén. Es sorprendente. Las personas tenemos esas cosas, ¿no? Hay vanidad de vanidades. Aleluya. Por donde el diablo nos puede pegar. Decía una persona que en una familia no tenía nada de dinero, pero como habían ido a visitar al cuñado y el cuñado tenía una pantalla como de ese tamaño, agarró y se compró una de este. ¿Y para qué quería una de esas? ¿Quién sabe? Como para un cinema, porque su habitación era de ese tamaño. Tuvo que sacar todo y hacer. Pero es que como aquel iba a tener más. O no sea soberbio. ¿Cuántos son soberbios aquí? Yo no me he dado cuenta cómo el Señor quiere tratar conmigo, pero muchas veces vamos caminando y se para un carro. Ay, este es bien lenteja. Yo estoy pensando. Vamos a un restaurante. Oiga, nos trae esto y nos trae. O sea, no como, me lo doy propina. No están aquí. Ni nos damos cuenta de qué espíritu somos, pero venimos a la iglesia y cantamos a la misa, Señor. ¿Estás aquí? Padre, ayúdame. Renueva mi chip. Ya que me diste, ya que me perdonaste, ya que estuve consciente de mi necesidad de ti, ahora ayúdame a ahondar y ahondar y ahondar y echar raíces profundas. Que mi vida pueda glorificarte a ti. Porque está como un león rugiente buscando a quien devorar, el diablo. Es nuestro enemigo, es nuestro adversario, no está de vacaciones. No le da COVID al canijo. Él es el que está ahí esperando, perjudicando a la vida. Vamos a cerrar los ojos. Hermano, no soy fanático de los Beatles, ni mucho menos, pero nos queda un largo y sinuoso camino a los que se han bautizado también y a los que seguimos aquí. Nosotros nos bautizamos en el 82. Vamos a cumplir 40 años en el mes de marzo de bautizados. Y ha sido un camino largo y sinuoso. Hay muchos altibajos. Hemos tenido muchas derrotas. Pero han sido batallas. La guerra todo nos sabe. Cada vez que alguien se bautiza, yo me gozo y le digo, Señor, gracias. Cada vez que alguien se va, digo, Señor, ¿dónde fallé? Se veía serio. Les hicimos un examen de espíritu, les hicimos un examen de algo. Pensamos que no iban a salir, ya salen con quién. Salen con que encontraron a una Betsabé. O con que encontraron a un Brad Pitt. Nunca se dieron cuenta del espíritu que había en ellos. ¿Te has dado cuenta? Señor, ayúdanos a profundizar, a desear la leche espiritual, a buscar esa comunión contigo, a estar en tu presencia. Vamos a cantar en tu presencia, hermano. Queremos estar en tu presencia. Si algo necesitamos es estar en su presencia, estar conscientes de la presencia de Dios en todo momento.
Él no se va, Él no está afuera, Él no nos deja, ya van, ahorita déjala ver, voy a hacer una cosa mientras ellos están acá haciendo otra. No, Él está consciente de lo que hacemos.